Mario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes por esta comunicación y un saludo a toda la gente que sigue tu programa. Bueno, qué justa esta comunicación, ¿no? Porque este próximo 4 de septiembre se conmemora el Día del Inmigrante, ¿no? Y sobre todo también hablar de toda una investigación que requiere para llegar a la raíz de la familia. Sabemos de que en nuestra zona, como en distintos puntos del país, tenemos inmigrantes españoles, italianos, la comunidad volga, los alemanes del Volga. Tenemos también descendientes de otras áreas del mundo. Bueno, Argentina es muy rico en todo esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que, por no decir el 100%, pero el 99% de la gente que vivimos en cualquier localidad o ciudad de este país, descendemos del barco. Que uno no sepa quién es el que vino ni cuándo vino es un tema, pero descendemos del barco. Salvo los apellidos originarios, el resto de los apellidos no nacieron aquí en Argentina, así que descendemos del barco. Muy bien. Mario, usted se ha dedicado a investigar con el pasar del tiempo estos barcos que llegaron los inmigrantes, ¿no? ¿Desde qué época hasta qué época, Mario? Sí, mira, te comento, soy empleado del gobierno español y bueno, de tanto hablar con los emigrantes, me di cuenta la importancia que ellos le dan a ese viaje, que lo comparan con el nacimiento de los hijos y aquellos que le fue bien con el matrimonio. Son los tres hechos que marcan generalmente su vida, lo que me cuenta. Entonces, pensando en que los hijos, los nietos, pues no nos vamos a acordar, no le vamos a dar bolilla a estos temas. Digo, bueno, la información que ellos me pueden contar se va a perder. Así que entre trámite y trámite empecé a hacerlo. Mi tarea es con los españoles, pero los barcos son los mismos que trajeron al resto de los emigrantes y el lugar donde busco la información, que es quien hizo el trabajo en realidad, también es para los inmigrantes de todos los países que arribaron a Argentina. Muy bien, Quien realizó la gran tarea es el CEMLA, es claro. Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, y a Bien. quien hay que agradecer profundamente. Que cualquier persona puede ingresar, puede consultar y luego si quiere algún certificado, bueno, lo tiene que pedir. Obviamente esto tiene un costo, pero bueno, es la historia de la familia también, ¿no? Es así, como decir, sí, lo del costo por ahí no, o sea, se puede evitar porque muchas veces las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, bueno, ahora en esta época de pandemia no, pero para octubre o para septiembre, para el Día del Migrante, se presentan en distintos lugares y bueno, y ellos entregan esa información porque la información del SEMLA, que es pública, que la podemos utilizar cualquiera por internet, es la misma que utiliza la Dirección Nacional de Migraciones y el Museo del Inmigrante. Lo único que ellos tienen a veces acceso a algún tipo de información que por internet no. En internet cuando busca tiene que poner el dato correcto, no solo correcto como uno lo sabe, sino correcto como está tipeado, porque a veces, Claro. bueno, el error está allí, mal copiado el apellido, bueno, uno no lo encuentra. Tanto en el Museo del Inmigrante como en la Dirección Nacional de Migraciones, ellos pueden acceder a parte del nombre de ser necesario. Entonces, esto ayuda cuando uno se le complica y no encuentra los datos, no como fue tu caso que tuvimos suerte que Hmm. rápidamente lo encontramos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, con Mario hemos estado hablando un poco también acerca de todo esto. Mario, vamos a apuntar a la inmigración española, ¿no? Año 1800, ¿en qué época cuando el gobierno argentino abre ese llamado al mundo, ¿no? El decir, bueno, en Argentina le abrimos la posibilidad a españoles, a italianos, a distintos lugares, personas que quieran venir a la Argentina porque aquí hay trabajo, hay tierras. ¿Cuándo comenzó toda esta inmigración desde España, por ejemplo? Y cómo fue este proceso, ¿no? Cualquiera se podía notar. ¿Qué es lo que se puede saber de todo esto? Mira, en el SEMLA podemos encontrar de 1880 a 1960, pero la inmigración comenzó antes. Bueno, ha habido distintas etapas que vino más cantidad de gente, etapas que menos, pero bueno, lo que hizo Argentina, que abrió las puertas porque necesitaba gente que la poblara, bueno, fue magnífico y bueno, ayudó a muchos emigrantes que la estaban pasando mal en su país. Hay un libro muy bueno que he tenido acceso, que próximamente lo vamos
a entrevistar a los titulares del libro en las páginas de la Federación Regional de Sociedades Españolas, que es Pasajeros de Tercera, que allí cuenta cosas que habitualmente nuestros emigrantes, nuestros familiares no nos contaban. Yo creo que todo el mundo contamos generalmente las ganadas, las perdidas no las contamos muchas veces. Y bueno, y aquí en este libro, los inspectores de inmigración que iban arriba de los barcos, que ponía el gobierno español, cuentan lo que pasaba y las actas que le hacían a los capitanes o a los dueños de las empresas por las cosas que pasaban en los barcos. Bueno, eso es muy lindo para leerlo, para saber la realidad que pasaban allí arriba de los barcos. Por ejemplo, en los primeros años de 1900, 1910, 1920, yo el otro día cuando lo leí no lo podía creer, que el agua que traían arriba alcanzaba para bañarse una sola vez. Imagínense tanta cantidad de gente en la bodega de un barco, 20, 20 y pico días arriba del barco, bañándose una sola vez, que iban los animales arriba, porque en esa época no había todavía las cámaras frigoríficas, iban los animales para matar para después poder comer ahí arriba. Las peleas que se armaban arriba entre gente del mismo país y también de otros países, porque hay que tener en cuenta que los barcos no siempre traían emigrantes de un solo país. Por ejemplo, arrancaba en Italia, seguía en España y levantaba pasajeros en Portugal, un ejemplo, y traía, bueno, de 3 nacionalidades, y arriba, bueno, había todo tipo de problemas. Claro, más o menos 30 días demoraba un barco en llegar a Argentina. ¿Era Argentina el punto fijo, Mario, también, o era América? Depende el tema, depende el tiempo, depende el barco y depende el lugar de donde embarcaban. De España a Argentina, 20 y pico días en los primeros años de 1900 y después 15 días en el 50, 50 y pico, 15 días estaba bien. Y bueno, dependía de los puertos que tocaban, porque había veces que en el mismo España tocaban 2 o 3 puertos. Y después, bueno, a veces tocaban 1 o 2 en Brasil y después en Uruguay. Bueno, todas esas cosas incidían en la cantidad de días y, por supuesto, el tipo de barco, la velocidad que tenía y el tiempo. Como estuviera el tiempo, también muchas veces atrasaba un poco el viaje. Claro, y hay cosas que uno, en este libro que usted que nos está contando, que debe ser muy interesante, ¿no? El tema de la comida también, que muchas veces alcanzaba o no alcanzaba, las peleas arriba del barco, cuando una persona fallecía, que seguramente iba al agua, ¿no? Y otra cosa, que llegar con buena salud, me imagino en esa época de la Argentina era un factor fundamental, ¿no? Mira, si no tenía buena salud, no zarpaba. Eran tantos los requisitos, al menos en España, que se pedían: certificado ante distintas enfermedades, certificado de no mendicidad, de que no era delincuente. O sea que, bueno, tenían que embarcar bien de salud y si había problemas no lo subían. También otra de las cosas que pasaban eran la llegada al puerto. Imaginémonos que la mayoría de la gente que venía de pueblos muy chiquitos, con poco estudio o nada. Y bueno, siempre que llegaban ahí al puerto estaban los vivos que les mentían, que les decían que faltaba un sello, que le faltaba una cosa, bueno, todo para cobrarle, hacerse de unos pesos, robarle al emigrante y poner algún sello que faltaba, que en definitiva no faltaba, para quitarles el poco dinero que traían los emigrantes. Mario, y este pasaje que tenía un costo seguramente, pero también se hablaba de personas que, bueno, realizaban distintos tipos de trabajo arriba del barco para poder viajar. ¿Esto es así? Bueno, este tema de que hicieran trabajos arriba del barco no lo escuché nunca, pero sí lo que he escuchado muchas veces, que la comida que comían arriba del barco nunca la habían comido generalmente en su pueblo. O sea que para ellos era comida de calidad. Yo siempre recuerdo de un amigo que, bueno, falleció hace unos años, español él, valenciano, que recordaba con afecto la primera comida en la Argentina. Decía que era una milanesa que se caía del plato, no podían creer. Ellos venían del abastecimiento, que bueno, ellos iban a comprar y le daban lo que le daban. También recuerdo de una señora española aquí en Bahía Blanca, que cuando llegó fue aquí a una cooperativa obrera a comprar azúcar y dice: quiero azúcar. ¿Y cuánto, señora? ¿Cómo cuánto? No entendía que no podía llevar lo que quisiera. Le daban lo que le daban en la época del racionamiento.
Claro, qué bárbaro. Mario, ¿y estos barcos llegaban a la Argentina, volvían de vuelta ya sea a España o Portugal o Italia y buscaban más inmigrantes? ¿Eran casi una seguidilla de barcos, 10 barcos que siempre iban y venían? Sí, 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 continuamente venían. Había barcos que, bueno, en el trabajo que yo hago lo tengo armado por viajes. Ajá. Bueno, uno iba viendo que cuánto tardaban, 2 meses, un mes y medio tardaban entre un viaje y otro en llegar al puerto de Buenos Aires. La gran generalidad llegó a Buenos Aires, pero hubo el gobierno en una época construyó museos del inmigrante en el interior, y bueno, algunas veces llegaron al interior. Por ejemplo, aquí a Bahía Blanca hubo 3 viajes que llegaron aquí a esta ciudad, y hubo creo que 11 o 12 puertos, museos, hoteles del inmigrante, mejor dicho, que después fueron museos, hoteles del inmigrante donde llegaban. O sea que hubo otros puertos más en el interior, que no sé cuáles son, que donde también en algunos momentos llegaron los barcos directamente. Seguramente, no quiero estar equivocado, ¿no? Pero seguramente cerca, creo que nuestra provincia también fue partícipe de mucho de esto también, ¿no? Los que llegaban al puerto de Buenos Aires, iban directamente al hotel de inmigrantes y luego, ¿qué era de la vida de estas personas? ¿Los ubicaban en algún lugar? ¿Lo distribuían en todo el país? Uno de los requisitos para venir era que alguien lo llamara, o sea que generalmente ya había un familiar ubicado en cualquier lugar del país que lo llamaba. Eh, Generalmente era lo que pasaba. Y una característica que yo veo aquí en Bahía Blanca, no sé si pasará lo mismo allí en Entre Ríos, por ejemplo, en Buenos Aires la mayoría eran gallegos. Y aquí, por ejemplo, al interior de la provincia de Buenos Aires, no solo Bahía Blanca, el interior de esta provincia, eran castellano-leoneses, asturianos, pero bueno, en Buenos Aires iban a parar generalmente los gallegos. Y uno, como uno lo llamaba, muchas veces se da que familias enteras de un mismo pueblo iban a un mismo pueblo aquí en Argentina porque lo llamaba un familiar. Claro. Y el gobierno le ofrecía tierra, ¿no? Para que trabajaran y después, bueno, a rebuscársela, como quien dice, ¿no? Eso fue mucho después, o sea, el gobierno no les ofrecía tierra, o sea, iban a trabajar y bueno, los grandes terratenientes, que bueno, siempre también ahí los jodían un poco, siempre les debían, porque el terrateniente era el que les daba trabajo ahí que era como que les alquilaba una porción de campo, Ujú. también era el dueño del negocio de ramos generales, bueno, siempre estaban endeudados. Aquí en la provincia de Buenos Aires conozco de 2 o 3 lugares, yo nací en uno de ellos, la colonia 17 de octubre, que bueno, el gobierno de Perón ahí les dio la posibilidad, el gobierno o le enajenaba o le compraba al gran terrateniente y después le daba, en este caso, de a 100 hectáreas a la gente que estaba ahí alquilando para que vivieran, a pagar a una tasa muy barata de un crédito del Banco Nación. Y eran época distinta, Mario, ¿no? Como usted dijo, la inmigración de 1800, finales de 1800, vaya a saber qué pasaba en esos lugares, gente que escapaba de ya sea alguna guerra civil, ya sea que escapaba porque no había trabajo. No sé si decir escapar, pero solo hecho buscar un futuro mejor, el decir, bueno, esto está complicado. Qué paradoja hoy con todo lo que está pasando en la Argentina y con la cantidad de gente que se está yendo, ¿no? Pero Había justa. de todo, había de todo, había quienes del hambre, te faltó decir, y bueno, también estaban los refugiados políticos. Claro. Y sí, lo que vos decís, se está yendo, bueno, yo trabajo, como te decía, el gobierno español y bueno, veo algunos casos, no me parece en este momento tanto, durante los años que llevo en el trabajo, bueno, uno ha ido viendo cuando la emigración tal vez parezca más en este momento, porque bueno, hay que tener en cuenta que hubo un año, el año pasado, el año de pandemia grande, que no viajaron casi, pero no, yo al menos de españoles, o sea, españoles digo, aquellos que tienen la nacionalidad, no noto tanto. Puede ser de otras nacionalidades o aquel que no tenga ninguna nacionalidad comunitaria. Pero en el caso de los españoles no estoy notando en este momento que sea tanta la cantidad que se está yendo. Sí, se está yendo, por supuesto, y muchos buscando o yendo a la tierra de sus abuelos. Exactamente. España no tiene ese convenio como el que tiene Italia con Argentina, por ejemplo, ¿no? Que hasta el abo, si sos descendiente y demás, podés conseguir la ciudadanía, ¿no? Ya sea yéndote a Italia, estando 3 o 4 meses, dependiendo de la suerte y la comuna a la que presente los papeles, o simplemente aquí en Argentina a través de
los consulados, que puede demorar 5, 6, 7 años. Por ejemplo, el caso de Entre Ríos, el consulado para los italianos es el más cercano de Rosario. Pero lo que tiene que ver con España, hasta los nietos llegó, ¿no? Sí, depende del momento. Del 2009 al 2011 llegó hasta los nietos, pero si el bisnieto era menor, se lo podía pasar. Así fue, yo soy nieto, yo se lo pude pasar, por ejemplo, a mis hijos que son bisnietos, y ahora se lo tengo que pasar a mi nieta, que es tataranieta. O sea, una vez que uno la obtiene, siempre que sea menor, la puede pasar. Yo justo no trabajo en esa parte del gobierno de España, trabajo en el Ministerio de Trabajo, pero es así, como vos decís. Se está esperando, ya el gobierno la presentó a las Cortes, que salga una nueva ley. Vamos a ver qué es lo que cubre. La idea, por lo que he leído y lo que he entendido, porque bueno, la ley de nacionalidad española es muy compleja, se buscaría darle solución a cosas que cuando del 2009 al 2011 no quedaron muy claras. Yo digo siempre que esa ley del 2009 al 2011, en una época de igualdad de género, fue de desigualdad de género, dado que no importaba cuándo el hombre hubiera venido, pero sí la mujer. La mujer tenía que haber venido de tal año a tal año, el hombre no importaba. Entonces, bueno, esas son cosas que posiblemente queden solucionadas. Y otro de los temas que buscaba el gobierno, por lo que uno ha leído, es que, a ver, hubo, por ejemplo, bisnietos, o sea, el caso mío, yo soy nieto, se la pude pasar a mis hijos, pero si uno hubiera sido mayor y uno menor, el menor podía y el mayor no. Entonces, bueno, una de las cosas que también se quería subsanar es esa. Muy bien, Mario. Bueno, tendríamos un montón para hablar porque realmente nos interesa esta cuestión. Todos somos descendientes de aquellos valientes que se subieron arriba de un barco y que muchas veces no es una cuestión del decir como es ahora, bueno, listo, nos vamos, parte de tal lugar. Vaya a saber cuánto tiempo estuvo esa gente en los diferentes puertos para esperar el barco que saliera hacia América, hacia la Argentina y sobre todo las cosas que deben haber pasado, como usted decía, ¿no? Sí, sí, es como vos decís. Walter, si vos me permitís, quisiera invitar a la gente que te sigue, que ve este programa, a que siga las páginas que hago yo, porque ahí contesto y los puedo asesorar, como fue tu caso, es algo que hago normalmente. Si se pueden contactar en Facebook, Federación Regional de Sociedades Españolas, o también otra página que es exclusivamente de barcos, que es Los Barcos de la Emigración y sus protagonistas. Ahí yo contesto y asesoro cuando no lo encuentran de una, dónde se puede buscar. Bueno, lo que uno ha ido aprendiendo en este tiempo, en estos 10 años que llevo con este tema, está a disposición, por supuesto sin costo alguno. Y también, te lo comentaba ayer a vos, a través de la Federación Regional de Sociedades Españolas, hicimos una muestra itinerante que se llama Los Barcos de la Migración y sus protagonistas, que se la podemos ceder a la entidad que la quiera, entidad española, museo, institución, el canal, quien lo quiera sin costo alguno, o sea, con solo hacerse cargo del traslado, que es una muestra chica. O sea, la muestra fue creada para que la conozca la gente, no para estar guardada. La misma ya ha sido expuesta en 50 oportunidades, y bueno, y está a disposición de quien la quiera. Te pueden contactar a vos o ingresando en cualquiera de las dos páginas, pregunta. Y bueno, no hay ningún fin de lucro, sino que la muestra llegue a quien le interesa. Y recuerdo algo, los barcos generalmente traían de todas las nacionalidades, o sea que, a ver, no necesariamente la puede pedir una entidad española. Si la quiere una italiana también se la podemos prestar, o una alemana, porque bueno, venían en los mismos barcos. Muy bien. En este momento en la página tengo 287 barcos, y bueno, voy agregando. Como esta página está dedicada a los españoles, cuando tengo un emigrante español y no tengo el barco, ahí salgo a la búsqueda del barco. No es cuestión de publicar fotos de barcos porque sí, ni tampoco emigrantes porque sí. En estas páginas están la gente que quiere estar. Como fue tu caso, vos preguntaste, nos diste la información que tenías y bueno, la misma ya fue publicada. Así que es una página que está aquel español que quiere estar, o aquel que quiere saber, y una vez que encontramos el dato, si lo encontramos, no siempre, lo podemos publicar. Muy bien. Mario, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo y como siempre seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Walter, y a toda la gente que sigue tu programa. Que bueno, me ha agradado ver las imágenes de las distintas localidades ahí y de la costa que estabas mostrando. Muy bien, muchas gracias. Y lo esperamos por Entre Ríos. Iremos. Muy bien, que siga bien, Mario. Bueno.